Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ailín Carrasco y junto a Laura Gutiérrez, Leandro Carrasco, Esperanza Jara y Catherine Ramírez somos alumnos de la carrera de Fonoaudiología de la Universidad de Concepción. En este video analizaremos el libro La lectura desde la neurociencia, escrito por David Espeleta Echevarri, neurólogo de la Universidad de Navarra de España, para nuestra asignatura de neurolingüística dirigida por la profesora Mabel Urrutia. El libro a analizar introduce a la neurociencia, nos habla del funcionamiento del cerebro, relacionándolo con el habla y la lectura, y finalmente explica cómo la lectura es buena para la salud de nuestro cerebro. Nos preguntaremos, ¿qué es la neurociencia? La neurociencia es aquella ciencia que estudia el funcionamiento cerebral y el sistema nervioso en todos sus aspectos. Los avances fueron gracias a la neuroimagen, que son las técnicas que permiten ver el cerebro sin abrir el cráneo. Nos muestra cómo se activan las redes neuronales y qué las conecta. Y gracias a la resonancia magnética que permite no solo ver la estructura, sino que también su funcionamiento, conexión y composición. ¿Sabías que el cerebro es sin duda el órgano más complejo de nuestro cuerpo? Su especialización hace que el ser humano pueda cumplir muchas funciones propias de su especie, tales como la memoria, pensar, las emociones, la inteligencia, la conciencia y el lenguaje. Nuestro cerebro siempre está cambiando. Hasta no hace mucho se creía que nacíamos con un cupo de neuronas, pero se ha demostrado que existen áreas cerebrales con células madres que pueden diferenciarse en neuronas y que éstas pueden migrar a donde sea necesario y establecer conexiones a distancia. Continuaremos con la plasticidad cerebral y las áreas del lenguaje. La plasticidad cerebral es la capacidad que tiene el sistema nervioso para adaptarse a través de cambios en su función y estructura, como lo es al paso de los años, a las distintas enfermedades y a la información que recibe. Por ejemplo, que en la lectura el cerebro guarda la información y esta le supone cambios, además que cuando una parte del cerebro se encuentra dañada, otras áreas del cerebro se afanan por suplir lo posible esta función perdida. Esta plasticidad se da fuertemente antes de los 3 años, donde hay más conexiones. Luego de esta etapa, la plasticidad baja de intensidad. Las áreas del lenguaje. Aquí encontramos el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca está encargada del lenguaje expresivo, la elaboración y organización de las palabras para la posterior ejecución motora. El área de Wernicke es donde se procesa la información lingüística, donde se comprende el lenguaje, tanto oído como leído. Para producir el lenguaje se necesita absorber la información auditiva o visual para poder transmitir la información, por lo que hay conexiones que unen estas dos áreas del lenguaje. Las áreas del lenguaje, la mayoría de las personas se ubican en el hemisferio izquierdo, en lo que se conoce como dominancia del lenguaje izquierdo, y esto ocurre en 9 de cada 10 personas. La reserva cognitiva corresponde a la cantidad y calidad de nuestro mobiliario intelectual, compuesto por la memoria, el aprendizaje, la atención, la comprensión, etc. Y es, en realidad, la mejor forma que tiene nuestro cerebro para protegerse del declive cognitivo. El texto también nos habla de la relación entre el cerebro y el lenguaje y la comunicación. Así, expone que al comunicarnos se activan diversas áreas cerebrales, como las áreas del lenguaje, áreas relacionadas con el control de impulso y la autocensura, áreas del hemisferio derecho relacionadas con la prosodia, áreas relacionadas con la memoria y el lexicón, áreas implicadas en la emoción y el placer por la lectura, la escritura y la conversación, también la corteza visual a través del contacto visual y en la lectura y escritura, y áreas motoras, involucradas en el lenguaje no verbal. De esta forma, la comunicación, independientemente de la manera en la que se dé, produce una activación cerebral a múltiples niveles y en paralelo. Enfermedades que afectan al cerebro. Existe una variedad de enfermedades que afectan a esta masa de tejido nervioso. Entre ellas encontramos el Parkinson. Esta es una enfermedad neurodegenerativa a la que se afecta la movilidad, hay falta de coordinación, rigidez muscular y temblores en el individuo. El Alzheimer también es una enfermedad neurodegenerativa donde se pierde la memoria y dependiendo de la etapa en la que esté, es mayor o menor la pérdida de esta. Otra de ellas es el ictus, también conocido como derrame cerebral o embolia.
Esta ocurre cuando un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro se rompe o es taponado por un coágulo u otra partícula. Debido a esta ruptura o bloqueo, parte del cerebro no consigue el flujo de sangre, oxígeno y glucosa que necesita. Pero, ¿qué podemos hacer para cuidar nuestro cerebro? Es muy importante la reserva cognitiva, por lo cual para poder favorecer esta reserva del cerebro se deben realizar actividades como cuidarnos del estrés, hacer un poco de ejercicio, llevar una dieta adecuada y también debemos estar estimulando el cerebro constantemente con actividades como estudiar, escuchar música, aprender nuevos idiomas y leer, ya que al igual que un músculo se puede atrofiar si no lo ejercitamos. Beneficios de la lectura para la salud. Con la ejecución de actividades como la lectura, se van creando continuamente nuevas sinapsis. La lectura es una actividad que activa la corteza visual para procesar una información consistente en símbolos que son reconocidos en ciertas áreas del cerebro como letras. Áreas del cerebro que juntan las letras y las reconocen como constituyentes de palabras. Áreas que le dan significado a esas palabras y a los grupos de palabras. Y las áreas del lenguaje para entenderlas. Toda esta secuencia de procesos activa el riego sanguíneo y la creación de neuronas. Además, el tipo de contenido de lectura, es decir, el género de esta, activa procesos diferentes en el cerebro. La lectura que se realiza en grupo, comentando lo leído, aporta beneficios, tales como el poder ver cosas que individualmente se pasaron por alto y tener diferentes puntos de vista para entender el texto de otras maneras, y reforzar el recuerdo, ya que las cosas se recuerdan mejor cuando se hacen en compañía. Por lo tanto, el fomento de la lectura puede lograr objetivos vinculados a la salud o al envejecimiento con calidad de vida de las personas. En ese sentido, somos y seremos lo que leemos. Este texto nos enseña respecto a los cuidados que podemos darle a nuestro cerebro para sobrellevar la esperanza de vida cada vez más alta, dando evidencia científica de qué consejos debemos seguir para evitar enfermedades neurodegenerativas y el deterioro cognitivo. Por lo mismo, invitamos a la población general a leer este texto y aprender a cómo cuidar la salud de su cerebro, a los profesionales relacionados con esta área que quieran profundizar sus conocimientos sobre la neurociencia, y a los profesores y padres que estén interesados en fomentar la capacidad lectora en los niños. Muchas gracias por ver este video y esperamos se animen a leer el texto La lectura desde la neurociencia.